redes sociales. Bienvenidos todos los que nos siguen a través de las redes sociales, en el Facebook y en YouTube y en las distintas formas de transmisión. Son ustedes bienvenidos y vamos a tratar un tema hoy muy especial. Les voy a pedir que abran sus Biblias, por favor, en el Nuevo Testamento, allí en la primera carta del apóstol Juan, en el capítulo número 4 y los versículos del 7 al 10. Primera de Juan, capítulo 4, versos 7 al 10. En un tema que he titulado Las 5 expresiones del amor de Dios. Las 5 expresiones del amor de Dios. Recordemos que el apóstol Juan era conocido entre los discípulos con el nombre de el discípulo amado, o el discípulo a quien Jesús amaba. Posiblemente Juan era un muchacho de unos 16 años, 17 años, cuando fue llamado por Jesús a seguirlo. Y junto con su hermano Jacobo recibieron el título de los hijos del trueno, Boanerges en el Nuevo Testamento, porque eran tremendos, eran impulsivos, eran de carácter difícil. Pero Jesús fue puliendo el carácter de estos dos muchachos. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 12, el hermano de Juan, el apóstol, muere. Jacobo, le cortan la cabeza. Herodes Agripa lo captura y lo asesina. Y muere como el primer mártir del cristianismo. Jacobo, el hermano del apóstol Juan. Y Juan, al contrario, vive hasta una avanzada edad, hasta más de los 90, quizá 95 años de edad. En la isla de Patmos, él es capturado, es exiliado allá en una de las islas griegas llamada Patmos, y es arrestado por Roma. Y allí en esa isla de Patmos, Juan recibe la revelación del libro del Apocalipsis. Así que Juan escribe no solamente el Evangelio de Juan, o esta primera carta que vamos a revisar a continuación, sino que también es el autor del libro del Apocalipsis. Y muere bajo el imperio de Nerón, allá en los años 90 de la era cristiana, el gran apóstol del amor, el apóstol Juan. Y miren lo que él escribe en el capítulo 4 de su primera carta, en el versículo 7 al 10. Dice lo siguiente, dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por él. Versículo 10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Es muy importante que comencemos por definir qué es eso del amor de Dios. ¿Qué quiere decir eso del amor de Dios? El amor de Dios, hermanos, no es una emoción de Dios, no es una actitud de Dios, ni siquiera es una obra de Dios, sino que el amor de Dios es un atributo de Dios. Forma parte de su misma esencia, forma parte de su ser, como lo leímos aquí en esta primera carta, en el versículo 8, donde dice que Dios es amor. Dios no solamente ama, sino que Dios mismo es la esencia o la fuente principal, única en realidad, del verdadero amor. La palabra que se utilizó aquí para amor en este pasaje de las Escrituras proviene de una palabrita griega. Es muy importante estudiar las palabras originales en las cuales fue escrita la Biblia. El Antiguo Testamento fue escrito en el idioma hebreo y en el idioma arameo. Y el Nuevo Testamento fue escrito en el idioma griego. Por esa razón es importante estudiar las palabras
para poder comprender el significado original de las palabras. Y en este caso, la palabra amor proviene de una palabra griega que es la palabra ágape. Ágape. Y esta palabra en griego expresa un amor incondicional, sacrificial, un amor bueno que fluye del corazón de Dios. Es un amor que está dispuesto a entregarlo todo, a sufrirlo todo, a soportarlo todo para el beneficio de los hombres, para el beneficio de la humanidad. Este amor es un amor precioso, único, que pertenece solamente a Dios. Ahora bien, quisiera hacerles yo una pregunta a ustedes. ¿Podríamos de alguna manera medir el amor de Dios? Tal vez si contáramos toda la arena del mar, podríamos medir el amor de Dios contando cada granito de arena del mar, o el amor de Dios excedería todos los granos de la arena del mar. Tal vez pudiéramos traer aquí una báscula y tratar de traer todos los kilos de amor de Dios y ponerlos en esa báscula. Posiblemente alcanzaría esa báscula a medir el amor de Dios. De ninguna manera, porque el amor de Dios es incalculable. El amor de Dios es infinito. El amor de Dios es eterno. Y nosotros somos muy limitados, somos seres finitos, somos seres temporales que nacemos y morimos. La única forma de poder detectar el amor de Dios, de poder entender un poquitito del amor de Dios, es teniendo a Cristo en nuestros corazones. Quiero explicarles esto a través de un pasaje que se encuentra en la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Vamos a Efesios por un momento, en el capítulo 3, versículo 14 en adelante. La carta a los Efesios, recordemos que está después de la carta a los Gálatas y antes de la carta a los Filipenses. Ahí está la carta a los Efesios en el capítulo número 3, versículo 14. Vamos a leer lo que escribe aquí el apóstol Pablo, inspirada la palabra de Dios a través del Espíritu Santo. Dice así, Efesios 3:14: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Y aquí viene un versículo clave, el versículo 17, puede subrayarlo usted en su Biblia. Dice así el verso 17: para que habite Cristo por la fe, ¿en dónde? En vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados, ¿dónde? En amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad, la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Vea el versículo 18 por un momento. Pablo está orando a Dios y le dice: Señor, por favor, abre el entendimiento de los hermanos en la iglesia de Éfeso, para que sean plenamente capaces de comprender cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y conocer el amor de Cristo. Pero ¿cómo van a conocer el amor de Cristo? Verso 17: que habite Cristo por fe en vuestros corazones. Si Cristo habita por fe en tu corazón, entonces eres un excelente candidato para poder comprender la anchura y la profundidad y la altura del amor de Cristo Jesús. Por eso yo pienso que los mejores teólogos de la iglesia no son los que han asistido a un seminario teológico, los que se han graduado de una maestría o de un doctorado en Biblia o en teología, sino que nuestros mejores teólogos son los niños de la escuela dominical. Cuando le preguntamos a un pequeñito en la escuela dominical de 4 o 5 años de edad: a ver, hijito, ¿dónde vive Jesús? ¿Dónde está Jesús? Y muchos de estos niños dicen: aquí está Jesús. ¿Dónde está Jesús? Aquí adentro, en mi corazón, me dice mi niño. ¡Qué teología tan profunda!
Es cierto, si tú has recibido a Cristo, Cristo se te metió adentro. El apóstol Pablo decía en Gálatas 2:20, ya no vivo yo, mas vive Cristo, ¿dónde? Dentro de mí. Y lo que ahora vivo no lo vivo en la carne, sino en la fe del Hijo de Dios. Jesucristo se nos metió adentro a los creyentes. Por fe, Él vive dentro de nosotros y a través de Él podemos comprender cuál es el amor de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿A cuántos Jesús se les metió adentro ya? Bueno, a continuación vamos a estudiar brevemente 5 manifestaciones del amor de Dios. 5 manifestaciones. Hay muchas más, pero por razones del tiempo que nos limita, vamos a estudiar 5 de las principales manifestaciones del amor de Dios. Y la primera manifestación que vamos a estudiar esta tarde es la bondad de Dios. La bondad de Dios. Esta palabra bondad puede ser definida como la disposición de buscar lo bueno para los demás, bendecir a los demás, promover el bienestar de los demás. Y la Biblia declara con toda claridad que Dios es bueno, que Él está dispuesto a ayudar y bendecir a su creación. Nuestro Dios no es un Dios malvado o un Dios que esté listo con un látigo para castigar a sus criaturas pecadoras. Nuestro Dios no muestra de ninguna manera esa insensibilidad o esa actitud de un ser malvado que quiere vengarse del pecado de sus criaturas. No, la Biblia enseña que Dios es bueno. Alguien diga amén. Vamos a demostrarlo con las escrituras. Salmo 145, versículo 8 y versículo 9. Dios es bueno con toda su creación. El Salmo 145, versículo 8 dice así: ciertamente, clemente y misericordioso es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. Versículo 9, ¿qué dice? Vamos a leerlo juntos. ¿Qué dice el verso 9? Bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. El Señor es bueno, para siempre su misericordia. Dios ha mostrado bondad hacia ti, hacia mí también. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 14, dice en el verso 16 que en las edades pasadas Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dice Hechos 14, 16, dándonos lluvias del cielo, tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Dios es bueno. Dios nos ha dado todas las cosas que necesitamos para vivir. ¿No es verdad que Dios es bueno, hermanos? ¿Cuántos están contentos que Dios es bueno? Dile a la persona a tu lado: Dios es bueno. Sonríe. ¿A cuántos de nosotros nos ha llegado un recibo bimestral por uso de luz del sol? ¿Cuántos han recibido un recibo mensual por uso de aire para respirar? ¿Te ha llegado ese recibo? ¿A cuántos Dios les ha cobrado en un recibo trimestral por uso del cuerpo? Porque tu cuerpo no es tuyo, le pertenece a Dios. Todo eso Dios te lo ha dado porque Dios es. Jeremías capítulo 29 lo demuestra también. ¿Cuáles son los pensamientos de Dios hacia ti? Sus pensamientos son pensamientos de bien. Dios desea nuestro bien. Jeremías 29, versículo 11. Está hablando el Señor, está hablando Dios. ¿Qué dice Dios en este pasaje? ¿Cuántos quieren escuchar la voz de Dios? Pues aquí la vamos a escuchar.
Dice así este versículo: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. ¿Dice quién? Jehová, Dios. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Dios es bueno. Y todas las cosas que tú has interpretado como malas en tu vida, todo lo malo que te ha pasado, si tú eres hijo de Dios y si tú amas a Dios, todas las cosas malas que tú has interpretado como malas, Dios las transformará en bendiciones al final. Porque todas las cosas obran para bien a aquellos que aman a Dios, aquellos que han sido llamados por Dios. Dios obrará bien en tu vida, porque Dios es... ¿Y por qué entonces se murió mi perro? ¿Por qué me dejó la novia? ¿Por qué he sufrido estas enfermedades terribles? A veces Dios permite que cosas malas les pasen a los hijos de Dios, pero al final de la historia, Dios siempre, siempre bendecirá a sus hijos. Y entenderás por qué razón Dios te quitó a ese novio incrédulo, a esa novia incrédula que no te convenían porque andabas en desobediencia, y al final Dios te mostrará su bondad. Y si Dios permitió que te enfermaras o que estuvieras en ese hospital, Dios tenía un propósito para que el doctor que te operó escuchara el evangelio, porque nunca lo había escuchado. Dios es bueno siempre. Dicen en las iglesias en Estados Unidos: God is good all the time. All the time, God is good. Dios es bueno todo el tiempo. Todo el tiempo, Dios es. Quiero que comprendas eso en tu cabeza. Quiero que te saques la idea de que Dios es malo, que a veces permite cosas terribles para castigarnos y juzgarnos. La Biblia enseña claramente que Dios es. ¿Cómo deberíamos responder ante la bondad de Dios? ¿Qué deberíamos hacer ante la bondad de Dios? La Biblia nos lo enseña. Salmo 147, versículo 7. ¿Cómo deberíamos responder la iglesia, la novia de Cristo? ¿Cómo deberíamos reaccionar ante tal bondad de Dios? Dios es bueno. Aquí está la respuesta. Salmo 147, versículo 7. ¿Qué dice? Vamos a leerlo juntos. ¿Qué dice, hermanos? Cantad a Jehová con alabanza, cantad con arpa a nuestro Dios. Él es quien cubre de nubes los cielos, el que prepara la lluvia para la tierra, el que hace a los montes producir la hierba. Él da a las bestias o a los animales su mantenimiento, a los hijos de los cuervos que claman. No se deleita en la fuerza del caballo, ni se complace en la agilidad del hombre. Se complace el Señor en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. ¿Cómo deberíamos responder ante la bondad de Dios? Versículo 7. Cantando alabanzas, teniendo una actitud de alegría, de gozo y de gloria ante un Dios tan maravilloso y tan bueno. Yo quiero pedirle un favor esta tarde. Le quiero pedir de favor que sonría, porque algunos vienen un poco tristes o cabizbajos. Yo quiero suplicarle por favor que sonría, dibuje una gran sonrisa. ¿Todavía faltan algunos? Voltee con la persona a su lado con esa sonrisa y dígale: Dios es bueno. Ahora quiero pedirle de favor que levante sus manos, todo mundo, que cierre sus ojos y que diga conmigo: Señor, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor, y tus pensamientos son buenos para nosotros. Te alabamos y bendecimos su nombre por tu gran bondad. En el nombre de Jesús. Amén. Dios es bueno. Dios es bueno. Dios es bueno. Dios es bueno. Qué maravilloso es servir a un Dios tan bueno. Esa es la primera expresión del amor de Dios que hemos compartido en esta tarde.
vamos a compartir una segunda expresión del amor de Dios. Y esta segunda expresión del amor de Dios es la misericordia de Dios. La misericordia de Dios. Esta palabra misericordia se refiere a una ternura, una compasión de Dios hacia las más miserables y pecadoras de sus criaturas. En otras palabras, la misericordia de Dios es ese atributo de Dios a través del cual Él es un Dios tierno y que Él manifiesta su amor no dándole a sus criaturas pecadoras lo que merecen. ¿Qué merecíamos nosotros, hermanos? Dice la Biblia en Romanos 6:23 que la paga del pecado es la muerte. Y todos nosotros hemos pecado, ¿no es verdad? Todos nosotros nos hemos desviado. Dice Eclesiastés 7 que no hay ni un solo hombre bueno en la tierra, ni uno solo. Entonces, ¿qué merecíamos? Merecíamos la muerte, merecíamos la condenación eterna en el infierno. Eso es lo que enseña la Biblia. Sin embargo, Dios en su misericordia no nos da lo que sí merecíamos. Eso se llama misericordia. La palabra griega misericordia es la palabra eleos, y describe una acción que lleva a cabo el fuerte a favor del débil, el rico a favor del pobre, el que está dentro del reino de Dios a favor del que está fuera del reino de Dios, el que tiene abundancia a favor del que no tiene abundancia. Eso es misericordia. La Biblia enseña que el Señor es clemente y misericordioso. Salmo 145, verso 8. Que Dios es Padre de misericordias. Él es Padre de misericordias. Segunda de Corintios 1, versículo 3. La Biblia enseña que Dios es rico en misericordia. No se agota su misericordia. Efesios 2, verso 4. Y la Biblia enseña que su misericordia es grande hasta los cielos. Grande hasta los cielos. Salmo 57, versículo 10. Vamos a ver un pasaje en la Biblia, vamos a leerlo juntos, que nos va a dejar más claro el concepto de la misericordia de Dios. Vamos al Salmo 103, por favor. Un momento. Salmo 103, versículo 10 al versículo 14. ¿Qué dice el Salmo 103, versículo 10? Yo quisiera que todos juntos lo leyéramos. ¿Ya lo tiene? Vamos a leerlo juntos. Salmo 103, versículo 10. Vamos a leerlo con fe, convencidos de lo que estamos diciendo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué dice aquí el Salmo 103, verso 10? No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición. Se acuerda que somos, dile al de junto, eres polvo. Él no ha hecho contigo conforme a lo que tú mereces. Mire, de hecho es un milagro que esta mañana hayamos pasado por esas puertas, entrando a este lugar que es la casa de Dios, y no nos hayamos caído muertos. ¿Cuántos están contentos que no caímos muertos en la alabanza? Yo estoy muy agradecido con el Señor, porque el primero en caer muerto seguramente hubiera sido yo. Porque somos imperfectos. Somos polvo. ¿Por qué razón el Señor nos permitió llegar a este lugar, cruzar las puertas, levantar nuestras manos en la preciosa alabanza que tienen aquí en Acapulco y no caer muertos? ¿Sabe por qué razón? Por su misericordia. El libro de Lamentaciones dice que la misericordia de Dios se renueva
todas las mañanas, cada mañana nueva es su misericordia, grande es tu fidelidad. Lamentaciones 3:23. ¿Cómo deberíamos reaccionar ante la misericordia de Dios, hermanos? ¿Cómo deberíamos reaccionar? De dos formas. A los que están tomando apuntes, toma estos versículos. Dos formas deberían de ser la reacción que tenemos ante la misericordia de Dios. La primera reacción debe ser pedir misericordia para nosotros todos los días. ¿Cuántos necesitamos la misericordia de Dios? Si tú necesitas la misericordia de Dios, di amén, pastor. Esa es la primera reacción que deberíamos de tener todos. Dice la Biblia en Hebreos capítulo 4, en el versículo número 16: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Así que todas las mañanas, escucha esto, joven que me estás oyendo en este momento, escuchen esto, jóvenes, señoritas, hermanos, todas las mañanas, antes de salir de tu casa, ponte de rodillas, aparta un tiempo para orar y buscar a Dios. Es que estoy muy ocupado, pastor. Es que si no me apuro no llego al trabajo. Es que me tengo que meter a bañar. Es que los niños necesitan es que se me olvidó acabar mi videojuego y ahorita rápido lo acabo la sección 25 ahorita en la mañana, pastor. Es que en México hay una enfermedad que se llama la esquizofrenia. Usted sabe que la palabra es que no existe en ningún otro país de Latinoamérica. Somos el único país, México, que manejamos la palabra es que. Y es pecado. No podemos seguir con esta enfermedad de la esquizofrenia. No hay pretexto para no buscar a Dios todas las mañanas. Y usted lo que va a hacer en esos 10, 15 minutos donde usted busque a Dios, va a levantar sus manos y le va a dar gracias al Señor por un nuevo día y va a suplicar su misericordia, porque la necesita. Y yo también. Amén. La segunda reacción que deberíamos tener ante la misericordia maravillosa de Dios es hacer misericordia para los demás. Jesucristo dijo en Lucas capítulo 6 verso 36: sean ustedes misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. ¿Ha usted recibido misericordia de Dios? ¿Sí o no? Entonces, ¿cuál es la segunda reacción que debemos tener? Ser misericordiosos con los demás. Empuje a la persona a su lado un momentito, dígale: sé misericordioso por favor con los demás. Ya no te pelees con tu esposa. Ya no quieras controlar a tu marido, por favor. Ya no te eches el taxi encima de los demás. Ya no estés tan enojón, reclamando, ¿verdad?, por todos tus derechos. Eso no es contrario a la enseñanza de Dios. ¿Cuántos cristianos llegan al restaurante y piden así sus huevitos rancheros? Y los huevitos rancheros se tardan 20 minutos en llegar a tu mesa. Y te paras de la mesa: yo quiero hablar con el gerente, es más, con el dueño quiero hablar. Yo necesito y exijo que me traigan mis huevitos rancheros porque soy hijo de Dios. Ten misericordia del cocinero o de la mesera que tal vez tienen problemas también muy graves en su casa. Como Dios ha sido misericordioso contigo, también tú debes mostrar misericordia. Algunas ideas para hacer misericordia con los demás, algunas ideas bíblicas. Enseñar la palabra de Dios al que no la sabe. Esa es una gran obra de misericordia. ¿Conoces a alguien que no conozca el evangelio, que no conozca la Biblia? Enséñasela. Gran obra de misericordia. Vestir al desnudo, dar de beber al sediento, visitar a los enfermos. ¿A cuántos les gusta ir a los hospitales a visitar? Está enferma la tía Chonita, yo voy, porque aparte es bruja, sirve que le comparto el evangelio para que se arrepienta de sus brujerías. Yo voy al hospital, yo me quedo a dormir allá en el hospital. Casi nadie quiere ir con la tía Chonita. ¿Cuánta misericordia nos falta? Visitar a los presos en la cárcel.
¿A cuántos les gustaría empezar a ir a los reclusorios, un ministerio carcelario, salir a la calle a predicar, salir a regalar Biblias, a compartir el evangelio, a ir a los hospitales? Qué cosa tan maravillosa es ir a las cárceles a predicar la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a orar que se levante un ministerio carcelario aquí en la iglesia de Acapulco. Que vayamos a llevarle el evangelio a los asesinos, a los secuestradores, a los violadores, a los ladrones, porque Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Un gran pastor puritano, John Trapp, en el siglo XVI, dijo lo siguiente acerca de la misericordia. Él dice: la misericordia es cuando se ofrece miel a una abeja sin alas. A una abeja sin alas. También el mismo predicador dijo que la misericordia sin acción es como Raquel, hermosa pero estéril. Hermosa pero estéril. ¿Cómo deberíamos reaccionar ante la misericordia de Dios entonces? Pidiendo misericordia para nosotros, para nuestra familia, y haciendo misericordia a los demás. Si usted quiere darle gracias a Dios por su misericordia, levante sus manos, todo mundo, y dígale: Señor, gracias por tu misericordia, porque no me has dado lo que yo sí me merecía, Señor. Te pido tu misericordia sobre mi vida, sobre mi familia, Señor, y te suplico que así como tú eres misericordioso, yo también pueda ser misericordioso con los demás. En el nombre de Cristo. Amén. Dele un aplauso a la misericordia de Dios. Dios es misericordioso. Qué precioso es nuestro Dios, lleno de misericordia. La tercera manifestación del amor de Dios que vamos a explicar a continuación es la gracia de Dios. Dios no solamente es bondadoso y lleno de misericordia, sino que también es un Dios de gracia. Esta palabra gracia es la traducción de la palabra griega charis. Se escribe con CH, charis, caris del griego, de donde viene la palabra carisma o carismático. Y esta palabra caris describe un favor de Dios que nosotros no merecíamos, y que provee salvación y toda clase de bendiciones para los que merecíamos condenación. En otras palabras, la gracia de Dios describe un regalo de Dios, algo que Dios nos da completamente gratis. Por esa razón, el regalo principal que hemos recibido de Dios es la salvación de nuestra alma. En Efesios capítulo 2, versículo 8, la Biblia dice claramente que por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, porque es un don de Dios, no es por obras, para que nadie presuma, para que nadie se gloríe. La salvación no puedes ganarla por obras. Es un regalo de la ¿qué? De la gracia de Dios. La gracia de Dios, un regalo inmerecido, un regalo gratuito. Por eso la salvación, una vez que ha sido dada por Dios, no puede perderse. Es como si tú llegaras con tu hijo pequeñito de Navidad, le regalaras un camioncito, un juguete, ¿verdad? Y tu niño de 6 años te dijera: papi, ¿cuánto te debo? Tú le dijeras: no, hijo, no me debes nada. Es un regalo por gracia, es un regalo gratuito, recíbelo. Imagínate que a las 2, 3 semanas tú llegaras: te voy a quitar tu regalo, chamaco, porque te has portado mal. Te quito tu regalo. Entonces ya no fue un regalo por gracia, porque la gracia lo da todo sin pedir nada a cambio. La salvación, repito, es un regalo de la gracia de Dios. ¿Cuántos están contentos que la salvación es por gracia? Por medio de la fe, no es por obras, como enseñan las falsas religiones. Y la expresión más grandiosa y maravillosa de la gracia de Dios la vemos en la persona de Jesucristo. Vamos al Evangelio de Juan capítulo 1, por favor, unos momentos. Juan capítulo 1, versículo 14 en adelante.
En este pasaje, la palabra gracia aparece 4 veces. Yo te voy a pedir que tomes una pluma o un lápiz con tu Biblia y vas a subrayar cuando aparezca la palabra gracia. Veo que algunos de ustedes no traen Biblia ni cuaderno. Es muy importante que tú vengas con tu Biblia y con un cuaderno, como nos decía nuestro hermano hace un momento en el devocional, porque Dios nos está hablando. Amén. Cuando aparezca la palabra gracia, yo voy a hacer un énfasis con mi voz. Y yo te voy a pedir que la subrayes en tu Biblia, ¿de acuerdo? Juan 1, versículo 14. ¿Qué dice? Aquel verbo, Cristo, fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo, el que está sentado en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Por gracia somos salvos a través de Jesucristo. Y Él nos da ese regalo inmerecido, totalmente gratuito. No tienes que hacer nada absolutamente más que creer con todo tu corazón en Él, arrepentirte de tu maldad y de tus pecados y reconocer que Él es el Mesías, y entonces tú recibirás el regalo más precioso que un ser humano pueda tener, que es el regalo de la salvación de tu alma por gracia. Hay una diferencia entre la gracia y la misericordia. Entonces, ¿qué era la misericordia? Se los expliqué hace un momento. La misericordia ocurre cuando Dios no te dio lo que tú sí merecías. ¿De acuerdo? La gracia complementa la misericordia. La gracia ocurre cuando Dios sí te da lo que tú no te merecías. ¿Entendieron la diferencia entre la gracia y la misericordia? Se complementan una a la otra. ¿Cómo deberíamos reaccionar ante la gracia de Dios, hermanos? ¿Cómo piensa usted que deberemos de reaccionar ante la gracia de Dios? Él nos dio todo lo que no merecíamos: salvación, misericordia, te dio una familia, te llenó de bondades, su amor, te dio todas las cosas. ¿Cómo deberías tú reaccionar ante Dios y su Hijo Jesucristo? La Biblia nos da la respuesta en Hechos capítulo 20. Vamos a leerlo. Hechos capítulo 20, versículo 24. ¿Cómo debemos nosotros reaccionar ante la maravillosa gracia de Dios? Pero debo hacer una advertencia antes de leer Hechos 20, 24, porque es un versículo muy peligroso, muy peligroso. No vamos a leerlo así a la ligera. No. Vamos a leerlo todos juntos y vamos a leerlo con fe. Pero les advierto que es un versículo muy peligroso, porque si tú realmente quieres reaccionar ante la gracia de Dios, tendrás que rendirlo todo, tendrás que entregarlo todo, tendrás que tomar la decisión de vivir para Cristo el resto de tu vida, renunciando a las cosas de este mundo y renunciando aún a ti mismo. ¿Cuántos quieren reaccionar así ante la gracia de Dios? Como 3 personas nada más. Lo entiendo, porque es un versículo muy peligroso. A ver, segunda oportunidad. ¿Cuántos quieren reaccionar, como dice Hechos 20, ante la gracia de Dios? Ya se levantaron más manos. Ahora vamos a leerlo fuerte, con fe. ¿Estás de acuerdo? ¿Qué dice el apóstol Pablo en Hechos 20, 24, reaccionando ante la gracia de Dios? Muy fuerte, dice: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios.
Ahora levanta tus manos, cierra tus ojitos y dile al Señor: Señor, de ninguna cosa voy a hacer caso, ni estimo mi vida preciosa para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que tú me diste para dar testimonio del evangelio de tu gracia. Amén. ¡Qué versículo! Ya a mí en lo particular ya se me fundieron los fusibles. Pero vamos a estudiar las últimas dos manifestaciones del amor de Dios para terminar. La cuarta manifestación del amor de Dios es la paciencia de Dios. Dios nos ama no solamente a través de su bondad, de su gran misericordia, de su gracia salvadora, sino que también Dios expresa su amor a través de su paciencia. La palabra paciencia es la palabra griega macrotumia, con K. Macrotumia, TH al final. Macrotumia. Y esta palabra se refiere a la buena voluntad de Dios de soportar, de resistir las debilidades y los pecados de sus criaturas. Dios resiste, Dios soporta, Dios aguanta, Dios tiene paciencia, 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 paciencia. Podrías voltear con la persona a tu lado con una gran sonrisa y decirle, en buena onda, dile: qué paciencia te ha tenido el Señor. Buena onda. ¡Qué enorme paciencia! Yo no te la he tenido tanto, pero el Señor, o sea, ve nada más, en buena onda. ¿Qué paciencia tan infinita te ha tenido? Y ahora dítelo a ti mismo: a mí también me ha tenido mucha paciencia el Señor, no solamente a ti. Wow. Salmo 78, versículo 36. ¿No se han preguntado? Estos son misterios de Dios, de su amor. ¡Qué paciencia! Señor, a pesar de que soy tan atravesado, soy bien chismosa, Señor. De repente se me salen 2, 3 groserías. De repente el pecado. ¡Ay, Señor, que no pase en la película de mi vida en la Congre, por favor! O sea, merecía ya estar muerto en buenísima onda. ¿Por qué no estoy muerto? Por tu misericordia y por tu paciencia. Vean la paciencia tan grande que Dios le tuvo a la nación de Israel. Salmo 78, 36. Miren lo que dice el Salmo 78, 36. Dice: pero le lisonjeaban con su boca. Se refiere a Israel. O sea, eran unos chismosos, unos barberos, como decimos. Y con su lengua le mentían. ¿A quién? A Dios. Verso 37. Pues sus corazones no eran rectos con él, ni estuvieron firmes en su pacto. O sea, se burlaron del Señor, se fueron a servir dioses ajenos, le lisonjeaban con su boca. Eran unos mentirosos. El pueblo de Israel, unos mentirosos, unos traidores. Versículo 38. Y el Señor los exterminó. Ay, no, perdón, me equivoqué, no dice eso. Versículo 38, ahora sí voy a decir lo que dice. Pero él, dilo conmigo, misericordioso, perdonaba la maldad y no los destruía, y apartó muchas veces su ira y no despertó todo su enojo. Se acordó que eran carne, soplo que va y no vuelve. Qué paciencia tan grande. Un día fui a dar una pequeña conferencia a una universidad en México, me invitaron, y entonces me dieron 15 minutos para predicarle el evangelio a un grupo de 200 estudiantes ateos. Ups. Y entonces les prediqué el evangelio. Y al final dije algo así como: Dios es bueno y misericordioso, y si tú no has sido condenado es por la misericordia de Dios, y es necesario que tú te arrepientas de tus pecados y de tu maldad y reconozcas a Jesucristo como tu Señor, porque Él murió en la cruz por tus pecados y Él es el Señor y Salvador de tu vida. Algo así dije. Y entonces la maestra, muy enojada, desde atrás se paró
Y dijo, deténgase, deténgase. Como era la maestra, pues tuve que bajarle 2 rayitas. Y me señaló. Y me dijo lo siguiente: ¿por qué ustedes predican de la bondad de Dios si hay tanta maldad en el mundo? Si Dios realmente existe y si Dios realmente es bueno, ¿por qué no ha terminado con lo que ustedes llaman el diablo? ¿Por qué, si Dios es tan bueno según esto y tan misericordioso y tan maravilloso, por qué hay niños que se están muriendo de hambre en África? ¿Por qué? ¿Por qué hay tanto narcotraficante, tantos robos, asaltos y secuestros? Dios no existe, muchachos. Así le dije. Respóndame. Así me dijo la maestra. Respóndame. No, pues yo nada más sonreí delante de los 200 estudiantes y le dije a la maestra: Dios es bueno y misericordioso. Y si Dios quisiera terminar con la maldad y con el pecado y con los secuestros en este momento, empezaría con usted, maestra. Por esa razón, dele gracias al Señor que usted sigue con vida y está escuchando el mensaje del Evangelio. Porque Dios permite la maldad por su paciencia. Tal vez usted se convierta algún día a Jesucristo, maestra. Y todos los estudiantes se quedaron más o menos como están ustedes ahorita. ¿Por qué Dios no ha terminado con el diablo? ¿Por qué siguen habiendo Chapos Guzmán por ahí? ¿Por qué siguen habiendo asaltos o muertos aquí, como en Acapulco hace unas semanas, que este tipo entró al bar y asesinó a cuantas personas en el piso? ¿Por qué? ¿Por qué Dios lo permite? ¿Por qué, Señor, no acabas de una vez por todas con la maldad? Porque todavía Dios, en su infinita paciencia, está esperando que nazca el último de sus escogidos y que reciba a Cristo en su corazón. Y cuando el último de sus escogidos de esta generación reciba a Cristo en su corazón, entonces viene el arrebatamiento de la iglesia y nos vamos al cielo. Y ahí sí se acabó la misericordia y se acabó la paciencia y vienen los juicios de Dios. Dios es grande en paciencia. Dile a la persona a tu lado: tenle paciencia al Señor tú también. La respuesta a estas preguntas tan profundas se encuentra en la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Mire lo que dice la segunda Pedro 3, verso 9. Porque algunos dicen: ya que venga el Señor y el pastor Armando y el pastor Gustavo y el pastor César nos han dicho que ya viene el arrebatamiento, pero yo no veo ni por dónde, hermano. Ya nos pasó el 2014, el 2015, el 2018, el 2019. Ya me hice viejito, ya voy en los años 60, 70. Nada, que viene el Señor. ¿Qué onda con los pastores? No nos eches la culpa a nosotros. El Señor tiene sus tiempos. Yo no sé cuándo va a venir. Quizá venga ahorita en la tarde. Y si tú tienes a Cristo en tu corazón, nos vamos al cielo. Con cuerpos glorificados y transformados. Bien guapos nos vamos a ver todos. Se te van a caer los lentes, las incrustaciones que te pusiste de oro en los dientes, te va a quedar tu relojito que con tanto esfuerzo te compraste, tus zapatitos, todo se nos queda aquí. Y los hermanos con diabetes, con problemas de los huesos, dolor de cabeza, dolor de espalda, dolor de columna, todos estos dolores van a terminar y te vas a ver como Miss Acapulco, como Mr. Mundo. Pero si tú no tienes a Cristo en tu corazón, tú te quedas. Porque pusiste en duda: ay, el pastor, ay, el altote ese que venía de México, ¿será verdad lo que nos dijo? Y todavía hay duda e incredulidad en tu corazón. Mira lo que dice 2 Pedro 3:9. Mira lo que dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tiene por tardanza. Dile al junto, ahí te hablan. ¿Qué dice aquí Pedro? Sino que es que paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Qué quiere Dios? Que todos procedan al arrepentimiento, porque Él nos ama. Por eso debemos predicar con apuro, con constancia, con firmeza, el evangelio de la gracia de Jesucristo. ¿Cómo debemos reaccionar ante la paciencia de Dios? Con gratitud, simplemente con gratitud. Gracias por tu infinita paciencia, Señor. Levanta tus manos y vamos a orar rápidamente y dile: Señor, gracias por tu infinita paciencia que has tenido con tu siervo o con tu sierva, Señor. Por favor, Señor, tenme un poquito más de paciencia, porque todavía la necesito mucho.
y dame paciencia con los demás hasta el día de tu venida en Cristo Jesús. Amén. Un aplauso a la paciencia maravillosa de Dios. Qué maravilloso es su amor. El amor de Dios, entonces, para repasar, se expresa en su bondad. El amor de Dios se expresa en su misericordia. El amor de Dios es manifestado en su gracia y en su paciencia. Pero el título de este mensaje se llama Las 5 manifestaciones del amor de Dios. Me falta la última, que es la más grande de todas las manifestaciones del amor de Dios. Vamos, para terminar el mensaje, a Primera de Juan capítulo 4, el pasaje con el que empezamos. La 5ª manifestación y la más preciosa del amor de Dios es que Dios entregó a su Hijo Jesucristo para la salvación de las almas. Es la más grande de todas las manifestaciones del amor de Dios. Vamos a leer Primera de Juan 4, del 7 al 10 para terminar. Vamos a terminar como iniciamos con este pasaje. Recuerdan que iniciamos leyendo este pasaje. Vamos a leerlo y explicarlo brevemente. ¿Qué dice Juan aquí en la primera carta de Juan, capítulo 4, verso 7? Amados, qué hermoso Juan, ¿verdad? Como sentimos el amor como de un abuelito, ¿verdad? Amados, les dice Juan. A ver, digan conmigo, amados. En vez de decirle, hermano, quítate de ahí, aquí es mi silla. Dile, amado, hazte un ladito mejor. Qué lenguaje tan hermoso usa Juan. Amados, ¿qué dice? Amémonos unos a otros, porque el amor ¿de quién es? El amor no es tuyo, el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios, claro. Pero el que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor, es un amor sacrificial, incondicional, que se expresa de muchas maneras, como lo hemos ya aclarado. Versículo 9, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. Subraya el versículo 9, muy importante el versículo 9. ¿Cómo mostraste tu amor, Señor? En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. ¿Cómo? En que Dios envió, ¿a quién? A su Hijo unigénito. ¿Quién es su Hijo unigénito? Jesús, al mundo, para que vivamos por Él. ¿Cómo mostró Dios su amor? Enviando a Jesucristo a morir por nosotros en la cruz a las afueras de la ciudad de Jerusalén. Fue crucificado, derramó su sangre, le pusieron una corona de espinas, lo golpearon hasta cansarse, dejaron desfigurado su rostro, y todo eso lo hizo, dile a la persona a tu lado, porque te ama. Nadie, escucha, nadie, jovencito, nadie, señorita, nadie, hermano, te va a amar como Jesús. Nadie. Es que mi esposo es maravilloso. Ay, si él muriera, yo me moriría con él. No, ¿qué crees que no? Tu esposo es imperfecto y en el mejor de los casos es un pecador redimido. Y si se muere, tú le vas a seguir, mijita, porque tu vida no depende de tu marido, tu vida depende de Jesucristo. Es que mi bebecito es lo máximo. Ay, mi bebé y yo somos uno mismo. No, hijita, no. El amor es de Dios, no es de tu bebé ni es tuyo. Nuestras vidas dependen del Señor Jesucristo. ¿Estás de acuerdo? Versículo número 10, muy importante. En esto consiste el amor. ¡Wow! Yo quiero saber en qué consiste el amor. Subráyalo. Subraya el versículo 10. ¿En qué consiste el amor? No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Dios nos amó a nosotros y envió a su Hijo Jesucristo en propiciación por nuestros pecados. Esa palabra propiciación tiene que ver con aplacar la ira de Dios. Cristo vino para aplacar la ira de Dios y extender la misericordia de Dios. En esto consiste el amor, no en que tú ames a Dios, sino en que Dios te amó a ti primero. Un día vino un joven del grupo de jóvenes, me dice, pastor, necesito hablar con usted en privado. Sí, pues ya nos encerramos en el cuartito de las consejerías. ¿Qué pasó, hijo? ¿Qué onda? ¿En qué te puedo servir? Me dice, pastor, tengo algo que confesarle, pero está muy tremendo, muy grueso. Le dije, pues ya suéltalo de una vez, hijito, ya no le hagas más de película. Me dice, pastor, lo que pasa
Yo estoy pensando ya en irme del grupo de jóvenes y de la iglesia, porque la verdad, pastor, ya suéltala. La verdad, no amo a Dios. Yo no amo a Dios. No me interesa la Biblia, no me interesa el grupo de jóvenes, no me importa lo que Jesús hizo por mí, no quiero saber nada de la oración, me cae mal la alabanza. Yo no amo a Dios. Vengo a despedirme, pastor. Le dije, pues mira, hijito lindo, tú no te vas a ninguna parte, porque tienes un malentendido en tu cabecita. Y le leí este versículo. Le dije, el amor, versículo 10, no consiste en que tú ames a Dios. El amor consiste en que Dios te ame a ti. Y Dios te ama y entregó a su Hijo Jesucristo. Y aunque ahorita tú no quieras saber nada de Jesús, ni de la Biblia, ni de la oración, y te caiga gordo lo de la iglesia y pienses que somos una bola de hipócritas, eso no cambia el amor de Dios por ti. Así que, ¿tu papá está orando por ti? Sí, pastor, pues es el pastor de la iglesia. ¿Y tu mamá está orando por ti? Sí, mi mamá y mis abuelitas y mis 4 hermanitas. Yo te recomiendo que no te vayas, porque en algún momento el amor de Dios te va a alcanzar. Como las olas del mar, cuando te metes en la orillita y te llegan a más al tobillo, tú necesitas dar un paso de fe para que el agua te llegue hasta las rodillas, hasta la cintura. Y aquí en Acapulco, de pronto, las olas de 2 metros te sorprenden allá por el revolcador y te avientan como a 10 metros, ¿verdad? ¿A cuánto les ha pasado? Todos los que se rieron les ha pasado, no se hagan. Así es el amor de Dios. Da un paso de fe, aunque no sientas ahorita amor por Dios, aunque no te interesen las cosas de Dios, no te apartes de Dios, porque el amor no consiste en lo que tú sientas, hijito. El amor consiste en que Dios te ama y te va a enviar una ola tremenda de su amor, y te va a quedar muy claro que Jesucristo es el Señor y el Salvador de tu vida, porque Él nos ama. Aplaude el amor de Dios. Te alabamos por tu amor. Gracias, Señor. Cierra tus ojos, vamos a hacer una oración. Levanta tus manos al cielo, por favor. Vamos a orar, vamos a terminar dándole gracias a Dios. Señor, te agradecemos por tu infinito amor, Señor. Gracias porque tú has expresado tu amor de muchas formas a través de tu bondad. Gracias, te alabamos, Señor, porque tú eres bueno. Levanta tus manos y dile, gracias porque tú eres bueno, Señor. Gracias por tu misericordia, porque no nos has dado lo que merecíamos, Señor. Gracias por tu infinita gracia, porque nos has dado todo lo que no merecíamos gratis. Gracias por tu paciencia maravillosa, Señor. Pero te damos gracias sobre todo por tu amor expresado en la vida de Jesús, en la muerte de Jesús y en la resurrección de Jesús. Levanta tus manitas al cielo y dile, gracias, Jesús, por tu amor tan grande, porque nadie me ha amado como tú me has amado, y nadie me podrá amar como tú me amas. Gracias, Jesús. Si usted ama a Jesús con todo su corazón y ha sido alcanzado por las olas del amor de Dios, levante sus manos más alto y diga conmigo, ¿quién me separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, persecución, desnudez, hambre? Antes, en todas estas cosas soy más que vencedor por medio de aquel que me amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, mi Señor
así con tus ojos cerrados, si tú no amas a Dios, yo te quiero pedir que seas bien sincero esta tarde. Si tú no amas a Dios, te tengo la buena noticia de que Dios sí te ama a ti. Y te ha tenido paciencia, misericordia, y en su gracia Él quiere expresarte su amor. Y vamos a orar en este instante que Dios manifieste su amor y envíe una ola maravillosa que tú puedas percibir en tu espíritu de su grande amor. Si tú no amas a Dios, no te alejes de Él y entrégale tu vida en este momento. Es una oportunidad preciosa que tú des ese paso de fe un poquito más adentro del mar, un poquito más adentro. Ten fe en Él y Él va a manifestar su amor por ti. Si tú deseas recibir a Cristo como Señor y Salvador y dar ese paso de fe, di estas palabras después de mí, por favor, con todo tu corazón. Dile: Señor Jesús, aquí está mi vida, y la verdad yo no te amo, Señor. He estado lejos de ti, Señor. He vivido una vida distanciado de ti, en desorden, Señor. Pero te suplico, por tu amor y por tu gracia, que tú me salves. Sálvame, Señor Jesús. Yo he escuchado que tú me amas y quiero comprobarlo en mi vida, en mi corazón. Señor, entra a mi vida, Señor. Te abro la puerta de mi corazón. Te recibo en este momento como mi Señor, como mi Salvador, y te suplico que tú perdones toda mi maldad y me concedas el regalo de creer en ti y de amarte a ti toda mi vida y toda la eternidad, en Cristo Jesús. Amén.